Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar y mostrar una matriz. Se plantea la solución en un programa de 46 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Foundation es un repositorio de funciones básicas del entorno de programación de Objective-C. Vemos entonces en este programa tres funciones principales que son entre las líneas 17 a 26 la función inicializar matriz, en la línea 27 a 30 la función mostrar matriz y en la línea 31 a 37 la función ejecutar. Desde la función ejecutar se invoca la función inicializar matriz y mostrar matriz en las líneas 35 y 36 respectivamente. Observe que en la línea 35 se invoca la función y se envía como parámetro la matriz y el número de filas y columnas. Estos parámetros se separan con 2 puntos. Si vemos la función inicializar matriz en la línea 17 a 26, vemos que se recibe como parámetro la matriz como un array de objetos o puntero. Luego field call recibe el número de filas y columnas. Lo que hace la función inicializar matriz es simplemente usar dos ciclos y llenar los datos de la matriz con valores aleatorios. Observe que n es un valor aleatorio y luego a la posición de esa matriz le asigna el valor de n. Y en la función mostrar matriz simplemente se imprimen los datos de la matriz mat. Le invitamos a visitar la tutoría función inicializar mostrar matriz en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de funciones y de arrays, estructuras de datos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles. Estos programas se crean a partir de objetos y las clases entonces son accedidas a través de estos objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz entonces se declara la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se implementa la lógica de cada función declarada en la interfaz. La interfaz tendrá la estructura y la implementación tendrá la lógica de la clase de función inicializar mostrar matriz. Entonces veamos la interfaz línea 5 a 9 entre las directivas @interface @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como función inicializar mostrar matriz, dos puntos, hacemos referencia a la clase principal en ese object y declaramos los atributos de tipo entero entonces i, j y n. Las variables i, j vemos que se usan en los ciclos for, en las funciones entonces que vimos ahora. Y la variable n será entonces un valor que representará el tamaño de la matriz, o mejor, que recibe datos aleatorios para almacenarlos en la matriz. Declaremos ahora los comportamientos o funciones entonces en la línea 6 a 8. Línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función, con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función ejecutar no recibe parámetros, pero tampoco retorna valores, retorno vacío. Línea 7, la función inicializar matriz no retorna datos, pero recibe como parámetros de entrada la matriz de tipo mutable array
y el número de filas y columnas de tipo entero. Mutable Arrays es una clase que permite operar con matrices de determinadas dimensiones. ¿Sí? Para este caso va a ser de 2 dimensiones, una matriz bidimensional. Entonces, en la línea 8, la función mostrar matriz también recibe como parámetros un puntero a la clase NSMutableArray. Los parámetros se separan con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto de esta clase. Entonces, veamos la implementación líneas 11 a 38. Estaba entre las directivas @implementation @end. Aquí, entonces, en la implementación internamente el compilador importará la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación líneas 12 a 16 vemos el método init o el constructor por defecto de la clase función inicializar mostrar matriz. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor entonces se invoca cuando se instancien objetos de la clase función inicializar mostrar matriz, o sea, en la línea 42. Esta función se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario inicializar la i, la j y la n, ya que en las funciones se hace. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase función inicializar mostrar matriz. Para usar esta clase, entonces es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar toda la clase en los distintos archivos. En este programa vamos a usar esta clase. Para eso instanciamos un objeto en el main. El main va entre las líneas 40 a 46. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en la línea 42 con asterisco creamos un puntero llamado bj. Observe que se reserva memoria dinámica a la clase función inicializar mostrar matriz con invocando el método alloc y luego se invoca al método init. De esta manera en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase función inicializar mostrar matriz. Así entonces ya se puede invocar la función ejecutar, línea 46 o 43 entre corchetes. Nombramos el puntero y se invoca la función ejecutar. Con esto el compilador irá de la línea 43 a la línea 31 y continúa con la función ejecutar. Aquí en la función ejecutar es donde se invocan entonces las funciones inicializar y mostrar matriz. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita inicializar y mostrar una matriz usando funciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y